esperanza, que Abraham le seguía creyendo a Dios cuando ya no había motivo para creerle. Es probable que la situación que estás viviendo ahorita, que estás viviendo hoy, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, sea al igual que la de Abraham, en la cual tienes razón para rendirte, tienes una evidencia para decir: Señor, ya no te voy a creer por esta razón, ya no te voy a creer por este problema. Abraham, dice la Biblia, que teniendo evidencia, teniendo motivo para rendirse, mas sin embargo Abraham no se rindió, porque la Biblia dice que Abraham le seguía creyendo en lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. 25 años Abraham no había visto la promesa. Imagínate la promesa que Dios le había dado a Abraham. Imagínate que Dios te dio una promesa, que Dios va a hacer algo en tu vida. Pasen los años, pasen los meses, y la cual tú no veas la promesa. Abraham tenía una promesa de parte de Dios. Mas sin embargo, escucha bien, mas sin embargo, después de 25 años, la promesa que Dios le había dado a Abraham no se estaba cumpliendo. Imagínate, Dios le da una promesa que va a tener un hijo, pero la realidad que está viviendo Abraham después de 25 años no se alinea ni se manifiesta la realidad con la que él está viviendo. Y son esos momentos en los cuales Satanás va a usar esos momentos para hacerte dudar del poder de Dios, para hacerte dudar de lo que Dios te dijo, para hacerte dudar del propósito que Dios tiene para tu vida. Muchas veces Satanás te va a hacer dudar. Son esas temporadas que él va a usar para desanimarte, para desalentarte y para decirte que lo que Dios te prometió no se va a cumplir. Imagínate cuántos pensamientos de duda no le pudieron haber llegado a Abraham en ese momento, cuando pasaron 25 años donde Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, y pasaba un año tras otro año tras otro, y no veía lo que Dios le había dado. Imagínate cuántos pensamientos Satanás no le tiraba a Abraham diciéndole: ¿dónde está lo que Dios te dijo? ¿Dónde está lo que Dios te prometió? Pero hay algo que me gusta, que la Biblia dice que Abraham no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, y creyendo que era fiel el que le había dado la promesa y que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham no solo sabía de que Dios era fiel, sino que Abraham sabía de que Dios tenía poder para hacer, amén, que el vientre de Sara, que estaba estéril, tenía el poder para abrir la matriz de Sara y hacer que un hijo pudiera nacer de parte de ellos dos. La Biblia dice que Abraham casi tenía 100 años cuando engendró a Isaac. Sara era estéril, Sara era de avanzada edad. Abraham ya no tenía fuerza para engendrar hijos. Es decir, dice la Biblia que por la fe Sara tuvo hijos aún fuera de tiempo, porque le creyó a Dios. Es decir, que la fe te va a llevar a recibir promesas aún fuera del tiempo del humano, aún fuera de tiempo, aún cuando tú le creas a Dios. Dios podrá hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia. Así que mantente siempre creyendo como Abraham. Abraham tenía 4 razones para rendirse, para decir: ya no le voy a creer a Dios, para decir: me voy a rendir. Número 1, Sara era estéril. Número 2, Sara era de avanzada edad. Número 3, escucha bien, Sara, dice la Biblia, que casi ya era de edad, también de 90 y algo de años. Es decir, que tenían motivo para rendirse. Pero ¿sabe qué? Ellos siguieron creyéndole a Dios. A eso le llamo fe. Fe es creer aun cuando ya no hay motivo para seguirle creyendo a Dios. Amén. En la propia fuerza de Abraham, amén, del punto de vista humano, ya no había posibilidad de que Abraham pudiera engendrar hijos. La Biblia dice que la naturaleza de Abraham se había muerto. Ya Abraham ya no tenía la fuerza. Su naturaleza ya no funcionaba para poder engendrar un hijo. Amén. La Biblia dice que Sara era estéril. Dice la Biblia que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. El periodo, amén, a Sara no le estaba bajando, sino que todo eso ya se había terminado. Mas sin embargo, por medio de la fe, dice la Biblia que pudo tener hijos aún fuera de tiempo. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Por eso el salmista David en el Salmo 135 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Recuerda, el poder de Dios no tiene límite. No debemos delimitar a Dios por las circunstancias que estás viviendo o por lo que puedas estar atravesando. No limites el poder de Dios. Mantente creyendo, aunque no puedas ver. Mantente creyendo. Aunque no sientas nada, mantente creyendo. Recuerda, no es por vista, es por fe. No es por lo que sientes, es por fe. Segunda de Corintios 5:7, Pablo dice: porque por fe andamos, no por vista. La Biblia dice
en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, mas el justo por su fe vivirá, no por lo que mira, no por lo que siente, por la fe. ¿De qué fe? De la fe que viene mediante las promesas de Dios, mediante la palabra. Por eso Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué produce la palabra cuando tú la escuchas? Produce fe, produce esperanza, produce gloria a Dios, produce fe. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, produce fe. Pero para que tengas fe, para que tengas confianza en Dios, debes de escuchar la palabra de Dios. Porque el salmista David decía en el Salmo 9:10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Dice, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, dando a entender que tú no puedes confiar en Dios, tú no puedes tener fe en Dios si no conoces quién es Dios. O sea, cuando entre tú más conoces a Dios, más fe vas a tener en Dios, más confianza vas a tener en Él. Dependiendo del nivel de conocimiento que tú tengas de Dios, así será la fe, así será la confianza que tú tengas de Dios. Por eso es muy importante de que tú aprendas y mantengas tu oído a la palabra de Dios, porque la palabra siempre te produce fe. La palabra siempre produce fe donde no hay fe. Por eso dice la Biblia, en Ezequiel 37, Dios le muestra una visión al profeta Ezequiel. Lo que Ezequiel ve es un valle de huesos secos. La casa de Israel estaba como un valle de huesos secos, donde su esperanza se había muerto. Se había secado su esperanza. Y hay muchos de ustedes que se sienten secos, se sienten sin fuerza, se sienten desalentados. Pero ¿sabes qué? No pierdas tu fe. Como Abraham. Dice la Biblia que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mira cómo Abraham fortalecía su fe, glorificando a Dios, adorando a Dios, conectándose con Dios. Porque cuando tú te conectas con Dios, la fe va a comenzar a incrementarse. Si hay algo que a Dios le guste, es que nosotros andemos por fe. La Biblia dice en el Salmo 44, bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza y no mira a los que se desvían tras la mentira. Amén. Jeremías 17 dice, bendito el varón que confía en Jehová. Amén, porque será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. El Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Recuerda, no pierdas la fe, lo puedes perder todo, como la historia de Job. La historia de Job es una historia en la cual Job revela la fe que tenía, una fe inquebrantable. A Job dice la Biblia que en un día le dieron 4 malas noticias. La Biblia dice que Job le mataron sus 10 hijos, amén, 7 hijos y 3 hijas. Le mataron los bueyes, las ovejas, los asnos, todo lo que él tenía, amén, se los mataron en un solo día. Pero aún así dice la Biblia que se postró y adoró. Job 1:20 dice que se postró y adoró, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Mira qué fe inquebrantable la que Job tenía. Y pasaba el tiempo, la prueba arreciaba poco a poco, pero Job no perdía su fe. La Biblia dice que aún el proceso comenzó a arreciar poco a poco. La Biblia dice que su propia mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job seguía creyendo. La fe de Job se mantenía firme. Después los propios amigos lo cuestionan. Le habían dicho que él había pecado contra Dios, pero más sin embargo, Job se mantiene firme creyéndole a Dios. En Job 7:5 la Biblia dice en los siguientes versículos que el cuerpo de Job también tenía sarna, a tal magnitud que tenía hasta gusanos en su cuerpo, pero ¿sabes qué? Job le seguía creyendo a Dios. Mira qué fe, qué fe inquebrantable la que tenían estos hombres de Dios. Qué fe la que tenía Job. Amén. Mueren sus 10 hijos, pierde sus asnos, sus bueyes y sus ovejas, lo pierde todo. En un día le dan 4 malas noticias y la prueba comienza a arreciar, mas sin embargo, él no pierde su fe. Amén, su esposa se le revela, lo cuestiona, pero él no pierde su fe. Sus propios amigos lo cuestionan y lo critican, pero él no pierde su fe. Amén, le llega una sarna a su cuerpo que la Biblia dice que Job no podía ni hablar, pero él no pierde su fe. La Biblia dice que llegó a un extremo donde el cuerpo de Job tenía hasta gusanos en todo su cuerpo, mas sin embargo Job no perdió su fe. Por eso Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Mira qué fe inquebrantable la que tenía Job. Cuando tú analizas la fe de estos hombres de Dios, te das cuenta que la fe de ellos era una fe inquebrantable.
Job estaba firme en la fe, estaba firme en el Dios que le servía. A pesar de que su cuerpo tiene gusano, Job sigue creyendo en el Dios que lo llamó. A pesar de que sus 10 hijos mueren, Job sigue creyendo en Dios. A pesar de que